Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 4 de septiembre del año 2025. Comenzamos. Bueno, pues en España falleció el fisicoculturista de origen lituano Eric Markov, tenía 27 años de edad. En mayo de 2025 alcanzó el estatus de profesional en fisicoculturismo, que es discutible si es un deporte debido a que pues utilizan mucho dopaje. Y entonces la gente que utiliza mucho dopaje pone en duda que sea un deporte verdadero. Tuvo en mayo de 2025 la categoría profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo, en la IFWB, tras ganar el Míster Olympia Amateur de España. Se especula lo de siempre, que para tener ese físico, para ganar volumen, consumía sustancias que afectaron gravemente su salud. Y viendo las fotografías, me temo que es verdad. Un tipo que está así sumamente hinchado no va a ser natural. ¿Consiguió lo que quería? ¿Vivió a prisa? Eso lo tendrá que responder él ante la Corte Divina. En México, el socialista Gerardo Fernández Noroña, de Morena, otra vez ataca a los pobres. No entiende Noroña. Ha retado a los comuneros que se manifiestan contra su propiedad de 25 millones de pesos en Tepoztlán, los ha retado a que pasen por encima de él. Y como dijeran por ahí, al cliente lo que pida. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha mandado un comunicado a la Unión Europea, les exige presionar económicamente a la dictadura comunista de China. Aunque la mayoría de los medios lo han dejado pasar inadvertido, China acaba de amenazar a todo el mundo con un misil nuclear. Hace unos días hizo un desfile con tanques, con armas de guerra, con un enorme ejército de chinos, invitando a Vladimir Putin y al dictador norcoreano Kim Jong-un. Todos ellos tienen la característica de despreciar profundamente el estilo de vida americano, el estilo de vida de los estadounidenses. Son autoritarios, son dictatoriales, son militaristas. La mayoría de los medios dejaron que esto pasara inadvertido porque quieren seguir retratando a Donald Trump como el problema mundial, cuando el problema mundial es China, que abastece de químicos al narcoterrorismo mexicano. Es más, hay reportes de que los mismos científicos chinos viajan a Badiraguato para asesorar a los cárteles de la droga en las fórmulas químicas. No se acaba en eso. Brother One es un reconocido operador del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno de Claudia Sheinbaum permitió que se escapara. Muy importante información iba a revelar contra el narcopartido Morena, contra el sistema financiero mexicano que le permitía lavar más de 175,000 millones de dólares. Esto es lo importante. Entonces, China no es un aliado de México, ni mucho menos un aliado de Estados Unidos, ni de Europa. Pero ya desde tiempos en que Angela Merkel era la canciller de Alemania y por tanto era la mujer que lideraba la vida económica de Europa, ella y el gobierno de Suiza le permitían a China seguir penetrando en el mercado europeo. China es una pieza, es una marioneta muy importante del nuevo orden Illuminati o de la sinagoga de Satanás. Acuérdense para qué utilizaron China entre 2020 y 2023, tan grave que ni siquiera se puede decir. China, el gobierno de China, junto con la OMS, comandaron toda una operación para quebrar Occidente, para generar movimientos sociales de agitación y derrocar al presidente Donald Trump en su primer mandato. Acuérdense siempre de eso. La economía iba excelente y ellos hicieron algo que no puedo mencionar, pero que tú sabes qué es, para perjudicarnos a todos por igual. Y el mismo Vladimir Putin, el mismo gobierno putinista, el mismo gobierno de Rusia, el mismo gobierno comunista de Cuba, lucraron con la desgracia. ¿A poco ya se les olvidó que ellos también vendieron vacunas Sputnik del Instituto Gamaleya, que vendieron también inyecciones Abdalá, avaladas absolutamente por nadie, y que bajo ese pretexto, lo mismo que los falsos médicos cubanos,
la dictadura de Andrés Manuel desvió millones de dólares tanto a Rusia como a Cuba. Y también a las otras, ¿no? A los que sí tienen a los del cártel global también los abasteció. En Estados Unidos. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos se la deja caer a Claudia Sheinbaum. Todo lo que hizo su narcopresidente, su ídolo ante el cual parece que quisiera ver una imagen de López Obrador y pareciera que quiera arrodillarse ante él, todo lo que hiciste estuvo mal. Te lo dijimos claramente. Es violatorio del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y además, con Donald Trump se viene un Tratado de Libre Comercio América del Norte, verdaderamente de libre comercio. A lo mejor y ahora sí vamos a gozar de la vida norteamericana que tanto hemos querido y que no se ha podido por lo que explicó el gobierno de Estados Unidos. Son 57 barreras o 57 obstáculos que nos ha puesto este narcogobierno para mantenernos en la pobreza, para que México siempre sea un país subdesarrollado. Esto también, indirectamente, va a exigir cambiar muchas otras cosas que la dictadura de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de los mediocres, el gobierno de los resentidos, el gobierno de los fracasados, el gobierno de los que reciben ayudas sociales, o mejor dicho, sobornos, el gobierno de los corruptos, el gobierno de los débiles. Me refiero a los débiles en cuanto a voluntad. Bueno, pues aquí hay estas características. Vamos a empezar. Número 1. La política energética adoptada por México, que favorece a empresas fracasadas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad y vulnera los derechos de libre competencia de empresas norteamericanas, tiene que eliminarse por completo, porque atenta contra la libre competencia. 2. Los obstáculos regulatorios en agricultura, salud y servicios financieros. Donald Trump no quiere simplemente conquistar el terreno mexicano en estos aspectos. Ya ha hablado de que se necesita profesionalizar y unir los dos sistemas financieros para destruir cualquier posibilidad de lavado de dinero. Todo bajo la lupa. La última es la más importante. En materia de salud y agricultura, pues sí, evidentemente también elevaría el nivel de calidad de ciertos productos y de ciertos servicios, pero me llama mucho la atención que ahora sí se está poniendo el dedo en servicios financieros. Después de que el gobierno de Donald Trump denunciara por lavado de dinero a 3 instituciones financieras del corrupto empresario operador Illuminati Alfonso Romo Garza, que fue el jefe de gobierno del narcogobierno de López Obrador, como también estuvo en muchos otros gobiernos anteriores, pues ahí está. Servicios financieros. No se hagan tontos. Ustedes lavan dinero del narco y necesitamos que todo quede parejito desde Canadá hasta México. Por lo menos estas tres naciones. Hay buena voluntad en Donald Trump porque indiscutiblemente todo esto tiene que elevar el nivel de vida de los mexicanos. No podemos seguir viviendo entre el fango, entre la basura, entre la mierda, como se dijera por parte de los argentinos o los españoles. Siguiente, número 4. Hay inconsistencias entre las normas aduaneras y el etiquetado. Así que, pues la agencia de aduanas que creó el narcotraficante López Obrador para permitir el paso de combustible que evadiera los controles fiscales se tiene que eliminar, por la sencilla razón de que Donald Trump sabe que, quitándole el dinero de los hidrocarburos a los criminales, se debilitan rápidamente. Es ponerlos bajo el sol a derretirse. 5. Restricciones a productos biotecnológicos y maíz genéticamente modificado. Ya se sabe que no hace daño. Ya se sabe que esta planta baja radicalmente los costos de producción agrícola. Por tanto, te dejas de todas tus tonterías, Claudia Sheinbaum, porque además ella compra toda clase de químicos que envenenan al país, hace unas manipulaciones del mercado con sus horribles tiendas del bienestar y está desviando millones de dólares a empresas corruptas en otros países. Ya no hay para dónde hacerse. El futuro es hoy. Y si la biotecnología nos permite mejorar algunos productos, debe de hacerse así. Aunque organizaciones de extrema izquierda
Incluso cuando yo estudiaba en la preparatoria, en la universidad, nos iban a llenar la cabeza de que es malo el maíz transgénico, es perverso el maíz transgénico, ni es para tanto. Para empezar, yo ni como maíz. Así que si la gente quiere seguir comiendo maíz, créanme, no es malo para la salud, aunque sí tiene, si se utilizara, por ejemplo, un químico como el glifosato, pues sí puede tener un impacto en la flora intestinal. Pero hay muchos otros biotecnológicos que se pudieran implementar y que sobre todo a un país atrasado como México le ayudan al bolsillo. 6. Demoras en registros sanitarios de COFEPRIS. Pues son una de las dependencias más incompetentes de nuestro país. Aprueban cosas al flash si las pide Pfizer, pero si se trata de otros medicamentos o otros productos siempre ponen barreras. Así que se disciplinan y tienen que aprobar o revisar las cosas más rápidamente. De hecho, debería de ser un poquito así, ¿no? Si ya lo aprobó la FDA de los Estados Unidos, quiere decir que es un producto seguro y aquí no tendrían por qué estarse haciendo tontos simplemente para cobrar diciendo que están analizando el producto. 7. Falta de renovación de permisos para plaguicidas y químicos agrícolas. Si es el mismo producto, no entiendo por qué se demoran tanto. 7. Exigencias de pagos retroactivos a aseguradoras extranjeras. Puede considerarse como una forma de extorsión. El gobierno de Sheinbaum, pues obviamente que quiere estar haciendo litigios, haciendo humo, pero si gana alguno de esos litigios, pues obviamente que quiere cobrar ese dinero. 7. Bueno, pues estamos hablando de... Ese es el de las exigencias de aseguradoras. Nos vamos con el 8. En el 8 nos habla de restricciones al fracking, que es una forma de extraer petróleo de aguas profundas, y el control estatal del litio. Esas dos cosas se tienen que eliminar. ¿Se tienen que eliminar? Sí, desde luego que sí. ¿Sabe usted a quién le entregó el litio de México Andrés Manuel López Obrador? Inicialmente se lo había entregado a unas empresas chinas. Después dijo que no, porque obviamente le reclamó el gobierno de Estados Unidos. Y finalmente el litio fue estatalizado y se puso en manos del corrupto hermano de Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE. Guadalupe Tadei, la que promovió el fraude electoral de la votación judicial, de la votación que se hizo con acordeones. Una señora con sobrepeso, corrupta, que dirige el Instituto Nacional Electoral. Ahí está. ¿Qué se ha hecho con el litio? Nada. Litiomex no sirve para absolutamente nada. Es decir, mejor que se estuviera vendiendo el litio a otros países y eso reportara un ingreso al Estado mexicano. Pero ni eso. No sabemos si secretamente Claudia Sheinbaum se esté robando el litio y lo esté revendiendo y se esté quedando con el dinero sin fiscalizarlo al gobierno. Porque por algo López Obrador declaró que se estatalizara el litio. Así que estas dos también tienen que eliminarse. Sí va a haber fracking, porque es necesario extraer una mayor producción de petróleo. Si se hace con las condiciones debidas, no tendría que haber una destrucción ambiental. No tendría que terminar en una desgracia. Y el segundo, el control estatal del litio tiene que eliminarse. Empresas privadas deben de disponer de litio y debe de comercializarse y dársele un uso para que genere ingresos también para el Estado mexicano. Y para que se integre obviamente a la industria de los Estados Unidos, pues ese también es el reclamo de Donald Trump. Le reclama también, y esto es lo que nos conviene esencialmente, sobre todo los que hacemos comunicación, le reclama la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador autónomo. O sea que la agencia esa de censura contra medios de comunicación que ordenó crear el payaso de López Obrador se tiene que desmantelar ahora mismo. Para la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, se tiene que volver a establecer un IFT totalmente autónomo que evite que haya monopolios en telecomunicaciones, que hay uno que es el de Slim, que evite que se nos impongan leyes de censura o mordaza a todas las redes sociales y medios de comunicación. Yo no sé cómo le vas a hacer, Claudia, pero tienes que arreglar esto. Tienes que poner otra vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tiene que ser autónomo. Y hay de ti que resuelva mal alguna sentencia, porque te van a reclamar desde los Estados Unidos. Nada de que las empresas norteamericanas se van a ver agraviadas. No lo va a permitir. No va a permitir que empieces a chantajear a Google, que empieces a chantajear a X, que empieces a chantajear a Facebook. No te lo va a permitir. Necesitan el IFT. Y por cierto,
Desde el Tratado de Libre Comercio América del Norte también se va a exigir todos los demás institutos, el de transparencia, el de la COFESE, principalmente ese es un reclamo. La Organización de Competencia Económica se necesita restablecer precisamente para combatir a los monopolios estatales como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. ¿Creían que se iban a salir con la suya? ¿En serio pensaron que iban a poder robar a sus anchas como el PRI de los 60s, como el PRI de los 40s? Morena creía que nos iba a poder regresar al cardenismo. Ya con estos tratados económicos, y seguramente vendrán otros y otros tratados económicos hasta que seamos un bloque económico unido, como ocurre con la Unión Europea. ¿Creyeron realmente que podían llevarnos hasta allá? Este tratado estoy seguro que también va a exigir que se desmantele el poder judicial esotérico de Claudia Sheinbaum, ocultista. También les está reclamando que en México se hace mucha piratería digital y falsificación de productos, así como con China, pues aquí también se falsifica. Donald Trump le reclama que no ha cesado de entrar producto pirata chino, ya dijo Sheinbaum que va a imponer una serie de restricciones, aranceles para estos productos, pues resulta ser que no es suficiente, tiene que quedar por escrito en ese Tratado de Libre Comercio América del Norte y recordar que el TEMEC está por encima de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que este tratado exige también que se hagan leyes de tipo regulatorio, ¿cómo se le llama? Leyes secundarias, algunos le dicen, yo le llamo leyes orgánicas, para que se implemente todo esto, ¿no? Esto no solamente es una exposición de buenos deseos, como es nuestra Constitución. No, me vas a decir tiempos, modos, informes. Todo tiene que quedar perfectamente afinado a la maquinaria económica estadounidense. Así que, pues no va a regresar la Constitución socialista de 1917 y no se va a hacer la voluntad de López Obrador ni de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum se le ocurrió decir que vino el señor Marco Rubio y que se reunió con ella y que la oposición está furiosa que porque él la felicitó, él dice que se lleva muy bien con ella. Esa es la diplomacia. Pero ya sabemos perfectamente que Marco Rubio nunca ha elogiado la política criminal de abrazos no balazos de López Obrador. Nunca hemos escuchado que diga, qué bien hacía las cosas el presidente López Obrador. No, tenemos la grabación en que dice, no, Andrés Manuel López Obrador no es un aliado de los Estados Unidos ni es un aliado estratégico importante. El país, México, sí nos es importante. López Obrador no. Él entregó varias partes de México a los cárteles de la droga. Y tenemos también las declaraciones de su subsecretario de Estado, el señor Christopher Landau. Él declaró para el periódico Reforma que López Obrador solamente se burla de los mexicanos y que mima a los cárteles de la droga. Y declaraciones más directas no vamos a encontrar. Las declaraciones también de Donald Trump de que si es necesario, estamos dispuestos a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga mexicanos. Claudia Sheinbaum sigue utilizando el mito de que si se matan a los cárteles de la droga, los criminales van a tomar represalias contra los civiles mexicanos, que van a secuestrar, que van a hacer algo tan terrible. Pero esto es más bien dejarlos, y dejarlos es morir lentamente. Tenemos cifras superiores a los más de 80 muertos por día. Así que si en un ataque hay víctimas colaterales, seguramente los medios harán un drama. Pero importa más la muerte de los criminales que no seguirán matando. Es decir, es mejor hacer una matazón rápidamente de estos criminales y impedir que sigan delinquiendo, que sigan torturando al país, que sigan asesinando civiles, que esta puede incluso crecer a mayores. Ya es como un cáncer, se ha extendido a otras partes del mundo. Así que se actúa o no se actúa. Y creo que Donald Trump está optando por actuar. Afortunadamente vimos volar en 1000 pedazos a 11 narcoterroristas en el Mar Caribe que provenían de Venezuela del cártel Tren de Aragua. Un espléndido trabajo de inteligencia, sobre todo porque el gobierno de los Estados Unidos sigue controlando o concentrando el poder tecnológico. No hay cosa que no puedan saber, no hay cosa que no puedan intervenir, no hay cosa que no puedan tumbar en nivel tecnológico y además Estados Unidos se está convirtiendo en la potencia número 1 en inteligencia artificial, desplazando a China y a la Unión Europea.
para allá va el futuro y nosotros pues vamos a ser arrastrados, lo queramos o no, a ese maravilloso futuro tecnológico. Porque ya se sabe que esto es así. No va a haber un divorcio, no va a haber una separación. Ahora sí podemos decir, gracias a Dios que estamos tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de China comunista y tan lejos de los proyectos de Morena. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Regresamos. Bueno, la primera vez que se firmó un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México implicó muchas relaciones en conjunto, que prácticamente ha sido poco a poco que México se integre a los Estados Unidos de Norteamérica. Este proceso es irreversible y es lo que más nos conviene a todos, sobre todo considerando que Estados Unidos nos quitó el 55% del territorio nacional, pues nosotros en la vida real no nos desintegramos de esa parte de nuestro territorio, por lo cual las relaciones económicas siempre han sido muy fuertes, incluso antes de que se celebrara el Tratado de Colaboración, que era antes más limitado, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Nosotros íbamos a seguir sin ese tratado un rumbo mediocre al estilo socialista, al estilo Cuba. Carlos Salinas de Gortari, contrario a toda la narrativa fantasiosa de López Obrador, era igual o más socialista que López Obrador. Un completo chavista, un completo castrista. Lo sé porque toda la familia de Carlos Salinas de Gortari eran socialistas, eran comunistas, participaron en los actos criminales de 1968 apoyando al criminal, al delincuente, al asesino de católicos, Carlos Madrazo. Esto es indiscutible. Incluso cuando el socialista, el masón, Adolfo López Mateos, quería elegir un nuevo presidente, su sucesor, pensó en el padre de Carlos Salinas de Gortari y en Carlos Madrazo. Esas eran sus dos cartas. A final de cuentas, se impone, gracias a Dios, Gustavo Díaz Ordaz y no continúa esta destrucción de México. Se frustra durante un sexenio, pero continúa peor y revigorizada con Echeverría y con López Portillo. Y de López Portillo impone a Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid, con Bartlett, nos impone a Carlos Salinas de Gortari, socio criminal principal secreto de Andrés Manuel López Obrador. Así que nos iban a llevar por ese camino, pero viene la exigencia de un tratado de libre comercio a América del Norte. Y dirán, bueno, pues ese tratado nos va a acercar al globalismo al estilo de Europa. Bueno, a lo mejor en su momento eso era lo que se pretendía, pero hoy ya es otro tratado con Donald Trump, ya es otra idea, ya es otro proyecto, ya es un proyecto que viene de un gobierno conservador, no viene de Bill Clinton, no viene de las renegociaciones o afinaciones que se hicieron con el gobierno de Bush. Viene algo distinto. Estamos plenamente integrados a la economía de los Estados Unidos y ahora lo que se tiene que hacer es armonizar y homologar la mayoría de nuestras instituciones, la mayoría de nuestras leyes al gobierno de Estados Unidos para tener un nivel de vida similar al de ese país de primer mundo. Yo no veo ningún problema. No sé ustedes. La mayoría de las personas quieren irse a los Estados Unidos, quieren cobrar en dólares. ¿No sería incluso hasta mejor eliminar el peso y que sea nuestra moneda el dólar estadounidense? Yo estoy plenamente convencido. A mí si me pagan en dólares estoy encantado de la vida. Sin tener que irme de mi país, me gustaría que me pagaran en dólares, estaría plenamente encantado de la vida. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno. Las cosas cambian para bien.
y creo que hoy en día pues ya vimos que esto de ser una republiquita ahí tercermundista, aislada del mundo, eso no sirve para nada. Eso es el pasado, eso es un pasado que no tiene por qué volver y sobre todo tenemos que mirar adelante y por el futuro y por el porvenir. Y veo con muy buenos ojos todos los proyectos dinamizadores de economía del presidente de los Estados Unidos. Esto se hace sí o no porque estamos hablando de billones y billones de dólares y una absurda como Claudia Sheinbaum no puede oponerse, no puede frenar lo que es nuestro destino. Reforma. Bueno, pues Reforma tiene buen ojo. Los periodistas de Reforma, al menos José Díaz Briceño, tiene buen ojo y pone como titular principal: pide Marco Rubio a Claudia Sheinbaum eliminar barreras al libre comercio. Emplaza a Estados Unidos a México por prácticas anti-TEMEC, o sea, prácticas monopólicas, prácticas corruptas, prácticas proteccionistas. No tiene por qué haber prácticas proteccionistas. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio América del Norte y no tiene por qué haber prácticas proteccionistas. Algunos dirán, pero es que Donald Trump le pone aranceles a todos los países y esa es una práctica proteccionista. Sí, es una práctica proteccionista, pero con ellos no tiene un tratado de libre comercio como con México. Así que no es lo mismo. Preocupa a Washington la piratería, la regulación de la política energética. Muy cierto, pero ya les hablé de esto, así que nos pasamos a otro tema. Dice, despiden a subsecretario de Chilpancingo, que es del gobierno corrupto de Evelyn Salgado, que era el tipo que se dedicaba a distribuir dinero para comprar el voto para Sheinbaum, para el que venga. Bueno, pues Hossein Nabor Guillén fue asesinado el martes en Tixtla. Amigos y colaboradores familiares exigieron justicia y castigo para los homicidas. Es el tipo que también exhibieron en repetidas ocasiones, reunido con el líder criminal de los Ardillos, Celso Ortega, que es socio también del padre de la gobernadora del estado de Guerrero, Félix Salgado. Ese tipo que dijo en una ocasión a otro político, le voy a partir su madre, y en otra ocasión se le ocurrió decir que iba a desaparecer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como es narco, como es un naco y narco, pues se le quedó la maña de amenazar así a la gente. Aquí en los pueblitos del Estado de México también te puedes encontrar con cada patán que cree que te puede amenazar, sin saber con quién puede estar tratando, sin saber lo que le puede pasar. La ejecución del subsecretario del Bienestar del gobierno de Guerrero y el exalcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, ocurrió en una región donde el grupo criminal de los Ardillos se disputaba el cobro de piso, extorsión, y extorsionaba a todos los transportistas. ¿Se acuerdan que les comenté que mataban a los taxistas, mataban a los conductores de Urban, a los conductores de autobuses? Todo eso se permitió impunemente. Nos quejamos, gritamos, pusimos las fotografías de las víctimas. Los medios exhibieron cómo les dan unas golpizas con unas tablas, hasta dejarlos prácticamente sin poder caminar, por no pagar la extorsión, y al presidente López Obrador le valió, y a Claudia Sheinbaum le sigue valiendo. Matan a este sujeto y esta señora lo único que se dedica a hablar es de Marco Rubio, que si la oposición está contenta, que si la oposición está enojada. Claudia Sheinbaum, con su acostumbrada estupidez, dice, es que ellos quieren que me vaya mal y que le vaya mal a México. Le está yendo mal a México. No sé si esté viendo otro país. Estará viendo Lituania, estará viendo Israel, porque como ella es judía, tal vez está viendo Israel. Como no es mexicana. En por lo menos 13 municipios del centro y de la montaña, ahí donde también gobiernan otros grupos criminales como los que dirigen a la CENTE, en el estado de Guerrero, las autoridades locales del gobierno están bajo el asedio de Celso Ortega Jiménez, líder criminal de los Ardillos, que ha quitado a alcaldes y a gobernadores del PRD y ahora del partido narcotraficante Morena. Sí, porque acuérdense que el PRI salió de Guerrero cuando hicieron la masacre de Aguas Blancas, que fue todo un montaje para poder darle un golpe de estado al gobernador y meter a los criminales del PRD, que son los del PRI, pero los del PRI de Lázaro Cárdenas.
Así recordar siempre esto, hacer algo de pedagogía política para que ubiquen dónde están los verdaderos delincuentes del PRI. Son los de Morena. Los viejitos de Morena son las víboras más retorcidas del PRI que asesinaba católicos, tipo Plutarco Elías Calles. Son esos. Con base a, pues los testimonios, se sabe que tienen el control de todas las carreteras importantes, de por lo menos 7 carreteras importantes del estado de Guerrero. Los ingresos por cobro de piso, imagínense, deben de ser enormes. Por eso ya no es un destino turístico Guerrero, las playas de Acapulco, pues no. Está dominado por el crimen organizado y ante eso, Sheinbaum nos quiere hablar de que si la oposición está contenta o si está enojada. Mejor digamos que no hay oposición y que ella es una loca que pues intenta fantasear con amigos imaginarios. Aplica economía tarifa a calzado chino. Eso viene directamente de Donald Trump. Claudia Sheinbaum le pone aranceles al calzado chino, pero también viene como presión de su raza. Los judíos dominan la producción de zapatos caros en México y están reclamándole. También multa, bueno, esto ya lo habíamos comentado el día de ayer, creo que sí o no. Multa la Comisión Reguladora de Energía a empresas por 450 millones de pesos. Fue en el bloque anterior, en el programa anterior. Acusa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una conspiración entre Xi Jinping, presidente de China, Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte. Qué interesante. Bueno, y ahora esa conspiración, ¿cómo se va a desbaratar? Exigen expedientes de víctimas de Jeffrey Epstein, este asunto que van a seguir explotando para tratar de desprestigiar a Trump en las elecciones intermedias. Los sobrevivientes de la red de tráfico de personas del fallecido Jeffrey Epstein, un hombre judío que pues no era realmente nada, pero se metió en el sector financiero, se metió primero en el sector educativo, donde se hizo pasar por un maestro de matemáticas. De ahí brincó al sector financiero por el padre de uno de sus alumnos y de ahí pues siguió subiendo, sin tener ninguna formación. Exigieron ayer al Congreso de los Estados Unidos aprobar una ley que obligue a la administración del presidente Trump a divulgar todo el material no clasificado. Bueno, pero es que ese material también tiene que estar verificado. O sea, lo que ellos quieren es que todo el trabajo de investigación, o sea, todo el archivo, salga. Y no sabemos si todo ese archivo diga la verdad. Eso es lo importante. Las víctimas demandaron que se incluyan datos sobre los clientes que abusaron de los menores de edad, acompañados por congresistas republicanos y demócratas, sobrevivientes de del delincuente sexual, acompañados de sus abogados, pues le piden al gobierno federal actual, encabezado por Donald Trump, que revele los nombres de los cómplices. Pero ahí probablemente haya también archivos de inteligencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha salido, ¿no? Porque se desclasificaron, por ejemplo, las entrevistas judiciales a Ghislaine Maxwell y de todas formas como que los medios dicen, pues no nos interesa eso, queremos el archivo. Pues si lo que dijo en juramento Ghislaine Maxwell es que Donald Trump no tuvo relación con Epstein en algo sexual, en algo impropio, quieren seguirle escarbando, pues obviamente para encontrar algo de lo cual agarrarse y construir toda una cortina de humo, de esas que se toman de una semana, de un tema que repiten y repiten, hasta desprestigiar el poderío de la maquinaria de aprobación, porque tienen una aprobación muy alta, el presidente Donald Trump, pese a las encuestadoras amañadas. El periódico El Universal: acuerdan respeto territorial en la lucha contra los cárteles. Pues es una nota muy mediocre de Eduardo Dina. No, es una nota a modo de cómo quería que saliera el gobierno. El Tren de Aragua, con presencia en 11 estados de la República Mexicana, se dedican a la extorsión, al tráfico de migrantes, a la trata, al narcomenudeo y al secuestro. El Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum reconoce esta situación. Una nota de Manuel Espino y Alejandra Canchola. Aunque el Gabinete de Seguridad no detecta alianzas con grandes cárteles mexicanos, la banda del cártel Tren de Aragua sí que opera en México.
Bueno, ahí le corrigen, porque en realidad sí tienen alianza con el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales. Aumenta el precio de la carne por el gusano barrenador que permitió entrar a México López Obrador. Se incrementó en un 17% anual. Esa es la inflación con relación a la carne por problemas de sanidad pública. Luego tenemos el periódico Diario de Yucatán. Reafirma cooperación, combate de México y Estados Unidos a las drogas, pero con respeto a la soberanía. Igual, le copiaron la nota al Universal. Positiva revisión al TEMEC. AmCham advierte de un nuevo impulso al nearshoring. Elevado gasto en agua de garrafón. Un estudio revela que la crisis hídrica de las casas yucatecas compran muchos garrafones de agua. Sorpresa en el US Open. Amanda Anisimova sorprendió ayer a Switch al dobletear 8-4, 6-3 en los cuartos de finales del Abierto de Estados Unidos. Jugadora de tenis. Alerta en el norte por el ciclón Lorena. El meteoro podría tocar tierra entre hoy y mañana. Tragedia en Lisboa. El famoso funicular turístico de Lisboa, el elevador da Gloria, se descarriló ayer miércoles, dejando al menos 15 muertos y 18 heridos, el peor accidente ferroviario de la capital portuguesa que provoca el luto nacional. Yo espero que los de Morena no se estén alegrando por decir, vean, allá se descarrila y deja muertos. El Tren Maya se descarrila pero no mata gente, pues primero tendría que tener pasajeros. No tiene pasajeros, ¿cómo se va a morir la gente cuando se descarrila? El Sol de México, alerta en Baja California por el paso de Lorena. El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por el paso del huracán. Como titular principal, acuerdan combate soberano al crimen. Falso. Ya se dijo previamente a la reunión con Sheinbaum por parte de Marco Rubio que se va a intervenir en México o en cualquier parte del mundo, así lo dijo, con o no, con o sin la autorización del gobierno. Anticipa Estados Unidos más ataques en el Caribe. El gobierno de Estados Unidos aseguró que volvería a atacar a los cárteles de la droga militarmente, como ya lo hizo con la lancha que destruyó el martes en aguas del Mar Caribe proveniente de Venezuela, y justificó que solo eliminándolos conseguiría proteger a su país de la amenaza del narcotráfico, al tiempo que el Pentágono insistió que esto es solo el comienzo de una enorme operación militar. Este debió de ser el titular principal, pero como el periódico El Sol de México también es propiedad de los Vázquez Raña, pues se dobla, se agacha y pone en portada la versión falsa, la mención mentirosa, la línea que viene de presidencia, que es decir que pues el territorio de México está blindado, o sea que los narcos seguirán siendo protegidos por la presidencia. La presidencia no se puede proteger ni a sí misma del gobierno de Estados Unidos, por tanto no pueden proteger a los ejércitos de la muerte de los cárteles de la droga. Esa es la realidad. Si quiere usted creer en lo que le dice la televisión, en lo que le dicen los periódicos, los amanuenses, porque incluso tienen un designado, tienen una línea directa y les dicen, tú vas a poner esto en la portada, tal encuesta tiene que salir para que vean que yo tengo mucha aprobación y me quieren mucho. A la gente prácticamente ni le importa. La gente no conoce ni siquiera a la presidente. Y con eso les digo todo. Excelsior, cooperación y respeto. Igual, Excelsior es de los periódicos más doblegados a Morena. México frena el calzado chino, $22.50 por par. Será la cuota máxima. La prensa. Subsidio al transporte público. Acuerda gobierno capitalino apoyar a integrantes de FAT con combustible y otros gastos tras amenaza de megamarcha por alza al pasaje. Bueno, pues esa es la capacidad del gobierno de México, ¿no? A ver qué se van a robar, qué se van a ratear para darles subsidio a estas empresas corruptas que son operadas muchas veces por delincuentes, el transporte público. No sé por qué los va a premiar. Le dicen que van a hacer destrozos, pues los metes a la cárcel, a los líderes, les das una golpiza, que los dejas sin caminar y a ver si no se someten a lo que dices. Pero pues es el gobierno corrupto de Clara Brugada. Llegó
a ser jefa de gobierno pactando con estos criminales extorsionadores del transporte y pues ahora a gastar doble, porque no se va a hacer un retroceso de los costos de vida, porque sí hay inflación y quieren ocultarlo con subsidio. ¿Qué se van a robar? ¿Qué se van a ratear? Da miedo pensar, ¿no? Si de por sí las calles están destruidas porque se han robado los recursos, el metro se inunda porque se robaron también el dinero del metro, han tomado dinero de donde sea para sobornar a una población cada vez más decadente. Tiene que haber alguna forma de ya frenar esto. Los privados tienen también que asumir los costos de sus operaciones. Además que son transportes en muy mal estado, muy deficientes. La demanda es mayor, también debería haber otros transportes. Alejandra Gómez, de 23 años, maneja el metro, es mucha la responsabilidad, pero muy bonita la experiencia. Algo similar sobre la reunión con Marco Rubio, dicen todos. El debate. Balacera en zona escolar genera pánico en Villa Juárez. El enfrentamiento armado en el municipio de Navolato deja un muerto y 2 heridos. Dice también Poder y Diplomacia. Los 9.244 millones de pesos que se gasta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hace tan poquito por los mexicanos y gasta tanto. Milenio, Gobierno de México, el que más coopera contra el crimen organizado, dice el secretario Marco Rubio. Esa sí es una declaración importante. Quiere decir que Donald Trump tiene en sus manos a Claudia Sheinbaum. Es subordinación, no cooperación. Te tengo aquí a golpe de látigo trabajando para mí. No es cooperación. Entre más repita Sheinbaum, cooperación sí, subordinación no, es al revés. La misma técnica que usamos con López Obrador de interpretar todas sus declaraciones al revés, ese es el sentido correcto. Porque Claudia miente en todo momento, por eso todo lo que diga entiéndelo al revés. En México manda el pueblo, en México no manda el pueblo. En México no hay hambre, en México hay hambruna. A México se le respeta, a México se le humilla. Todo tiene que ser interpretado al revés. De hecho, si alguna vez leen un libro de brujería, que espero que no, entenderán que los brujos siempre dicen eso. Nada es lo que es, nada es lo que es, nada es lo que es. Es una máxima que ellos tienen. ¿Por qué? Porque como arriba es abajo, o sea, el inverso. Las operaciones conjuntas del narcotráfico siempre han existido, pero ahora se busca ampliar esa cooperación hacia algo más estructurado. O sea, dame el mando del ejército y de la policía para tomar acciones contra los cárteles de la droga y coordinarnos con la inteligencia de Estados Unidos. Pero hay que saber interpretar esto. Suprema Corte de Justicia de la Nación pone fin a gastos de salarios de 200,000 pesos. Bueno, pero fíjate que ese no es el costo. O sea, el costo es que le van a quitar más dinero al sistema judicial y te vas a quedar sin acceso a la justicia. Porque últimamente como que piensan que, pues hay que quitarle dinero a tal cosa. ¿Sí? Deja de comer 3 días, que es tan caro, ¿no? Si es tan caro comer, pues no comas. Y a ver cómo te va. Deja de pagar la electricidad y a ver cómo vives a oscuras. Deja de pagar el servicio de agua o el servicio de internet y a ver cómo te las arreglas. Es que hay cosas que no se pueden recortar. Clases básicas de economía, el que quiere economizar tanto termina destruyéndose a sí mismo y termina gastando el doble. No utilices, desnútrete, no comas, te vas a enfermar y vas a tener que pagar un médico. Pero así están. Son, ¿cómo se llama? Pichicatos, son cuentachiles. Hay muchas expresiones que utilizamos los mexicanos para referirnos a la tacañería en lo que es necesario gastar. Es tacaño este gobierno. Toma el dinero de una parte, lo tira a la basura en otra parte. ¿Para qué le quitan el dinero al Poder Judicial? Seguramente para dárselo a Cuba. Periódico AM. Va obra al 31% y lleva 6 años. 6 años, 4 meses de colocarse la primera piedra del Instituto de Formación Policial de Celaya y la obra no avanza. Lleva 31.12% de construcción.
Imponen cuotas al calzado chino, eso es lo que destaca. Evidentemente Guanajuato es un centro de producción del zapato y por tanto iban a poner esto en primera plana. Es de lo más importante de su vida económica. Es la segunda medida en favor de los zapateros que toma el gobierno federal en 6 días. Recordar que el padre de Claudia Sheinbaum, además de ser líder de una organización terrorista que eran las Juventudes Socialistas, también se dedicaba a la producción de zapatos. No sé por qué particularmente los judíos siempre están muy involucrados en esta clase de cosas, zapatos, ropa, moda, pero los vemos mucho, ¿no? Textil, lencería, mucho de ropa interior de mujer, también siempre están involucrados los judíos. Telas, hilos, cosas de ese tipo. Y además, algunas operaciones ilícitas como las que hacía el padre de Sheinbaum. La jornada, el órgano de propaganda de Morena, dice, entre octubre y junio, aduanas detectaron 11 intentos diarios de huachicol fiscal. En 9 meses sumaron 2.937 casos en los que pretendían hacerse pasar el hidrocarburo por otro producto para no pagar impuestos. Si bien que sabía la agencia, si bien que sabía Morena, que hasta creó una aduana para hacer tráfico ilegal. Pone una fotografía de Marco Rubio, muy lejos de Claudia Sheinbaum, nunca se acercaron, dice, en la reunión de ayer en Palacio Nacional a la que asistió el canciller Juan Ramón de la Fuente. Enhorabuena a una marioneta de Sheinbaum y secretarios de Gobernación y Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y Omar García Harfuch, así como el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, entre otros funcionarios. También se resaltó la importancia de resolver el tema de las barreras comerciales. Eso es lo que ha trascendido. Las operaciones de la DEA, del FBI en México son secretas. Sellan ambos países entendimiento en seguridad entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen con Marco Rubio. Por cierto, a todo esto hay que ver qué es lo que está diciendo en este momento Anabel Hernández también. Porque ella tiene una que otra fuente dentro del mismo gobierno, bueno, dentro de la DEA principalmente, que le actualizan a ella y a otro consorcio de periodistas, que es el de Inside Crime, les actualizan qué es lo que está pasando detrás, cuáles son los próximos movimientos o las posibles medidas que se puedan tomar. Al menos 21,000 niños discapacitados por ataques del Estado de Israel en la Franja de Gaza. A Morena no le interesa lo que le pase a los niños mexicanos en las redes de prostitución o como sicarios o como halcones en los cárteles de la droga mexicanos. Quiere hablarnos de niños árabes islámicos, a miles de kilómetros. Acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza. Grupo de alto nivel pacta hacer investigación sobre tráfico de precursores de fentanilo. Pues eso ya lo quieren ya, ¿no? Desde hace ya rato se les había pedido y no lo han hecho. El Economista: se compromete México y Estados Unidos a colaborar. México aplicará contra el calzado chino cuotas compensatorias de 0.54 a $22.5. El Informador, pues lo mismo. Y dice, la gasolina magna seguirá en un precio máximo de 24 pesos por litro. Un precio fijado aunque baje. Apoyan vecinos y empresarios. Segundo piso de L. Mateos. Conformarían 5 mesas especializadas para elegir obras. Pues muy débiles las portadas. Me esperaba que hubiera una exclusiva, que hablaran de algo distinto. Alguna de ellas tenía que hablar de algo distinto sobre el doble discurso o el error del doble discurso de Sheinbaum con relación a la visita de Marco Rubio. Pero ya está muy controlada la prensa en ese sentido. Y además, no me lo van a creer, les gusta Sheinbaum. A muchos dueños de estos periódicos les gusta lo que está haciendo Sheinbaum, porque en este momento piensan que ellos no son perjudicados por las malas acciones de este gobierno. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86
18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Actualizaciones importantes. Asesinan a un hombre dentro de un restaurante KFC en Córdoba, Veracruz. También es un estado gobernado por Morena y no se me olvida el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, que como no le alcanzaba lo de su pensión, tenía que manejar un taxi. Fue secuestrada por el grupo Sombras, quienes la torturaron, la obligaron a grabar un video para extorsionar a sus compañeros y de las torturas murió finalmente, lo cual intentó negar la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, que antes estaba en la Secretaría de Energía robando recursos de la construcción de la refinería que nos refina de Dos Bocas, Tabasco, conocida como la refinería Olmeca. Asesinan en Culiacán, en paz descanse, en este caso no creo que en paz descanse, a un líder criminal. Lo conocían como el Pichón. Era jefe de la banda de los Chimalis. Y bueno, dicen que se escucharon una serie de detonaciones impactantes. Luego tenemos el caso de Salamanca, Guanajuato. Asesinan a comandante de seguridad pública de Salamanca. Es un mando intermedio de la jerarquía de seguridad. Es una evidencia, del fracaso en materia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Otro caso es en Sinaloa. Línea Directa comunica: asesinan a balazos a Julio César en La Guadalupe, Culiacán, Sinaloa. Está entonces el crimen organizado arremetiendo contra las autoridades, y esto tiene mucho sentido de por qué están arremetiendo contra las autoridades, porque las autoridades ya tienen otra orden. Rompan la alianza con los criminales. La presidenta va a seguir diciendo que defiende a los criminales, pero ustedes rompan la alianza con los criminales, porque de lo contrario el gobierno de los Estados Unidos nos va a hacer algo. Si no fingimos que combatimos el crimen organizado, nos van a disparar misiles como lo hicieron en el Mar Caribe. Ya está completamente acorralada. No sé si ustedes se fijan, pero Sheinbaum sí sonríe con esa sonrisa de psicópata que nunca se quita, pero es una risa hueca, está llorando por atrás. Esa es la realidad de las cosas. Además que la señora ha de consumir a lo mejor por ahí alguna sustancia, ¿no? Para tratar de no reaccionar coherentemente. Yo creo que sí, en un día de estos va a reventar. Bueno, pues asesinaron a Julio César N. en La Guadalupe, en Culiacán. Formaba parte del cuerpo de bomberos. Autoridades de los 3 órganos de gobierno se encuentran en el lugar de los hechos para resguardar la escena del crimen. Esto ocurrió la tarde-noche de este miércoles 3 de septiembre. La agresión ocurrió frente a una caseta de la policía municipal. Fue identificado como Julio César N., bombero de 41 años de edad. Tenía su casa en el fraccionamiento Valles del Sol. Pertenecía a dicha corporación. No se sabe por qué lo han privado de la vida, si fue una confusión. Hoy en día pareciera que eso es una justificación. Bueno, y de esto del caso de Culiacán, pues pasamos al asesinato de El Pichón, jefe de los Chimalis. Se trataba de Ángel N., alias El Pichón, identificado como un generador de violencia. Se dice que un grupo armado, un comando armado, lo persiguió, lo alcanzó y lo privaron de la vida. Así quedó El Pichón, presunto líder de los Chimalis. No me quiero yo extender demasiado en la nota roja. Simplemente lo tomo como referencia, como un termómetro de qué es lo que está ocurriendo. Si empiezan a matar muchos policías o funcionarios públicos, tiene que ver con un cambio de postura del gobierno. Si empiezan a matar a población civil, es chantaje contra el gobierno también.
Si empiezan a hacer bloqueos o narcobloqueos y a matarse entre sí, nos indica también, ¿no?, que la guerra no ha terminado. Es una especie como de termómetro y que desmiente o desmitifica pues todo lo que pueda decir el gobierno federal, porque Rubén Rocha Moya también asistió al informe de gobierno de Claudia Sheinbaum como para decir, yo sigo siendo invitado, yo estoy en la mesa de la señora, ¿no? Y ustedes no me pueden hacer nada. Es lo que cree. Violencia en Sinaloa, asesinan a balazos a un bombero, asesinan a empresario al interior de su casa, esto en el estado de Puebla. Se trata del empresario Efrén Ramírez Maldonado, ampliamente conocido en Puebla, pues es otro caso. Esto fue hace 2 días. Luego, asesinan a balazos el Pichón, jefe de plaza de El Campo 10. Lo que sería importante sería saber a qué facción criminal pertenecía, la Malliza o la Chapiza. Asesinan a un niño por tocar timbres. Bueno, esto fue en Estados Unidos. Un hombre de Houston fue acusado del asesinato de un niño de 11 años porque le hacía la broma de tocarle el timbre. Singular y trágico y terrible. ¿No era para tanto? Tal vez no. Asesinan a tiros a taxista en Avenida Cuauhtémoc, esto en Acapulco, Guerrero. Esta nota es bien reciente, de apenas hace 3 horas. Cómo se está desmoronando, a cada nota roja que doy, cómo se está desmoronando todo el informe de gobierno de la Presidente. Díganme ustedes si no, déjame en los comentarios. Asesinaron a un policía municipal en Salamanca, Guanajuato. Le dispararon cuando se dirigía apenas a su trabajo. A la fecha de enero habían sido 29 policías asesinados. De enero, de 2025 a la fecha. Bueno, pues vamos a entrar con el desarrollo de algo de esto. Les digo, no me extiendo mucho en notas rojas porque además hay una limitante, ¿no?, de todo este contenido que a veces no les gusta, obviamente, a las redes sociales retransmitirlo. Bueno, pues fue privado de la vida con impactos de arma de fuego el jefe de plaza del Campo 10 de Culiacán, Sinaloa. Ángel N. fue privado de la vida con muchos impactos de arma de fuego cuando se trasladaba en una camioneta Gini de color arena en la calle Séptima entre Quinta y Sexta. ¿De qué organización criminal pertenecía? La Malliza, la Chapiza, el grupo delictivo Los Chimalis, facción fundada por Francisco Javier alias Pancho Chimal, abatido en un enfrentamiento con la Marina en Tepuche 2017. Elementos de la Secretaría de Marina arribaron al Campo 10, también los peritos de la Fiscalía. ¿Qué facción criminal era o era otro cártel? Esa es la pregunta que debemos de esclarecer. Luego, privan de la vida con impactos de arma de fuego a un taxista en Cuauhtémoc de Acapulco. No sé si esta región esté controlada también por Celso Ortega, líder de los Ardillos. Un chofer fue privado de la vida en fraccionamiento El Roble de Acapulco. Reportes indican que el ataque armado ocurrió a las 17:30. Reportes de disparo de arma de fuego cerca del jardín de eventos sociales El Patito, sobre la lateral de Avenida Cuauhtémoc. Los testigos dicen que el hombre manejaba un taxi blanco amarillo número 2858 de la ruta sector 6 Centro cuando fue abatido por impactos de arma de fuego debajo de un puente peatonal. No se sabe si fue un intento de asalto o si fue una venganza de extorsionadores. Asesinan empresario al interior de su casa, esto en el estado de Puebla. Se trata del hoy difunto Efrén Ramírez Maldonado, muy reconocido. Dicen que fue un intento de robo. El propietario de Joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla fue víctima de criminales en el fraccionamiento La Calera, en la capital de Puebla. Vecinos del empresario reportaron durante la madrugada del lunes que escucharon varios disparos al interior de su casa.
Según los primeros reportes, los delincuentes entraron a robar, pero terminaron asesinando al hombre de negocios. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen el móvil. El sector empresarial del Estado lamentó esta pérdida. Expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación por la agresión contra Efrén Ramírez Maldonado, exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato del caso, así como el acceso a la justicia plena a familiares allegados que no quede impune, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Puebla Coparmex. Dicho centro empresarial reiteró su compromiso para trabajar pues con lo que sea, ¿no? del gobierno, para colaborar con las autoridades y dar con los responsables, lo que se dice de protocolo, pero pues el señor fue privado de la vida y pues no hay forma, ¿no? De que el gobierno quiera culparlo de... Es que en serio, con este gobierno a lo mejor me estoy hasta condenando, ¿no? Ya estoy predispuesto a pensar mal, pero pues en este gobierno ha sido como piensa mal y acertarás. No vaya a ser que de pronto digan que andaba en algo malo, porque esa es la justificación que siempre daban. O que para qué era ostentoso, que para qué era presumido. La verdad es que apela mucho a los complejos de frustración del pueblo de México para justificar cualquier crimen. De hecho, así yo creo que en gran forma, en gran manera, en una alta incidencia, así conseguían confundir o convencer a muchos mexicanos de votar por un partido que su principal bandera no es vivir mejor, no es mejorar la vida de los mexicanos, sino promover la envidia, el resentimiento y la frustración, el ánimo vengativo, revanchista. Un hombre de Houston fue acusado de privar de la vida a un niño de 11 años porque le tocaba el timbre de su casa. Le hacía esta broma. Un hombre de 42 años, identificado como Gonzalo León Jr., de origen latino, fue detenido y fichado en cárcel del condado de Harris, Houston, Texas, el martes por la mañana. En los registros locales de propiedad, el nombre de León coincide con el de la propiedad. En los registros judiciales no aparece el nombre del abogado. El niño Julián Guzmán, así se llamaba el hoy fallecido, y un primo asistieron a una fiesta de cumpleaños durante el sábado por la noche. Cuando se aburrieron, salieron a tocar los timbres y a molestar al hombre en su casa. Según una declaración jurada, la causa probable esa sería. El juego consistía en tocar el timbre, golpear la puerta y huir. En los últimos meses, el Departamento de Policía en todo el país ha emitido anuncios del servicio público para advertir a la población que este tipo de acciones no son graciosas, sino que son peligrosas. Son peligrosas porque tú no sabes quién vive ahí. No sabes cómo está su salud mental. No sabes. Entonces, eso es lo preocupante, pero pues un niño que iba a saber, ¿no? Este tipo es... no sé si tendría familia, si alguien lo pudiera haber prevenido, si alguien se lo hubiera podido llevar. No es una falla, yo no sabría decir porque no tengo toda la información si se puede considerar una falla institucional, una falla de la sociedad. De momento es un tipo desequilibrado. Y lamentablemente de eso hay mucho. Gran parte de la población mexicana tienen distintas formas de psicopatología y Estados Unidos no está exento de eso. Seguramente los medios de izquierda, siguiendo su narrativa oficial, van a decir le privó de la vida porque tenía un arma de fuego. El problema no son las armas de fuego, el problema es primero la conducta antisocial del niño también, no vamos a justificarlo. La conducta antisocial, ¿por qué no había nadie que lo estuviera vigilando? ¿Por qué no le han dicho que eso no es correcto, que molesta a las personas? Etcétera, etcétera. Ya cuando hay una falla, ya cuando ocurren las cosas, pues podemos decir lo que sea, ¿no? Pero ahora lo estarán llorando y las circunstancias es que este tipo va a pasar, yo creo que varios años en prisión por lo desproporcionado de su reacción. Bueno, el Congreso de Perú declaró al Cártel Los Soles como organización terrorista, siguiendo el consejo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto va en serio, y además no crean que Estados Unidos está solo. No necesita de ninguna nación, pero en determinado momento,
Donald Trump tiene el poder para obligar a varias naciones a entrar en conflicto con Venezuela. El Congreso de Perú declaró al Cártel Los Soles, organización criminal de Nicolás Maduro, como organización terrorista, con la firma de la presidente Dina Boluarte. Ya son 6 países de América Latina que se suman a la iniciativa del presidente Trump para acabar con el régimen venezolano. Primero es esto, ¿no? La cohesión, el apoyo de los buenos, que se van a unir para partirle la cara al malo que se impuso mediante un fraude electoral. Es verdaderamente espectacular el presidente Donald Trump. Mis respetos. Y fíjese que pienso mucho en lo que dijo Ghislaine Maxwell en su entrevista judicial. Dice, es que cuando conoces a Donald Trump, es una persona que siempre anda pensando en hacer algo. Ya fuera un negocio, ya fuera una obra de caridad, ya fuera incursionar en algo, aprender algo. Es una persona que no se queda quieta. Es una persona que no pierde el tiempo. Si es tanto como él cuenta su vida en sus libros, pues es una persona que ni siquiera le gusta ir a un restaurante a comer algo y dice, no, pues yo me llevo mi tupper y como en mi trabajo para no distanciarme de mi trabajo. No le gustan las vacaciones tampoco. Eso es un personaje, es un tipazo que pues dijo, ya conquisté la cúspide del empresariado, ya salí en medios de comunicación. ¿Qué viene? ¿Qué viene para mí? Ve que todo está mal y que tiene la capacidad de hacer algo y dice, voy a ser presidente. Qué bueno, hasta está haciendo las cosas bien. Y aquí en México el contraste. Un huevón que nunca hizo nada en su vida, un tipo que ni siquiera habla el español correctamente, un desecho de la humanidad. Andrés Manuel López Obrador dice, yo voy a ser presidente para robar como los grandes del PRI. Porque él quería ser como Adolfo Ruiz Cortines, como Lázaro Cárdenas, así quería ser un cacique. Y todos estos miserables mexicanos van a tragar frijoles y arroz y se van a morir de hambre. Y voy a hacer lo que quiera con ellos. Y les voy a traer con el cuento de que ser rico es malo y que ser pobre y jodido es lo que les espera en su futuro. Y así intentó hacerlo. Y parecía que lo iba a lograr. Se hizo con la presidencia, obviamente pactando con grupos criminales, pactando con escoria de México y también del extranjero que lo protegieron durante muchos años. Cuando debieron de desaforarlo, no se hizo, porque vino una orden desde Estados Unidos para protegerlo, pero él debía de estar en prisión, por muchas cosas que hizo, incluido el asesinato de su propio hermano. Todo eso se echó en una bolsa de olvido, se borró y se le dejó seguir avanzando por los pactos satánicos que tiene con sociedades secretas, con la masonería. Es tan indignante. Bueno, Donald Trump no es uno de esos de sociedades secretas. Y fue una a una, quitando todos estos cercos de poder. Mucho se habla de, por ejemplo, que las mujeres vencen los techos de cristal para poder asumir un cargo de dirección. Aquí el problema no es ese. El problema es que muchas mujeres que ocupan cargos públicos han tenido que consagrarse a Satanás en alguna logia masónica. O han tenido que prostituirse con algún jefe político. Porque Sheinbaum no llega a la presidencia de forma limpia. Llega impuesta por hombres y recibe órdenes de hombres. De hombres malvados, de hombres perversos. Aquí lo que ocurrió es que había bardas de cristal blindado. Bardas que en tanto tú no intentes hacer algo, no te las vas a encontrar. Cuando Trump dice, soy ciudadano norteamericano y la Constitución dice que tengo derecho a votar y ser votado, es cuando empiezan a venir los problemas. Es cuando todos ellos dijeron, no. La élite criminal de los Clinton, de los Slim, de toda esa mafia empresarial que está en Estados Unidos, de todo ese cártel global, desde Europa, desde Inglaterra, dijeron, no, tú no puedes ser presidente. ¿Por qué no? Si soy ciudadano norteamericano, quiero hacer política, estoy afiliado al Partido Republicano. Antes estuvo en el Demócrata, pero pues ya no le gustó, porque estaban haciendo las cosas mal, terriblemente mal. Es un partido que se volvió hasta contra el mismo Dios, la naturaleza. Es un partido de dementes, de extremistas. Y cuando él quiso incursionar en la política le dijeron, tú no.
Tú no, porque tú eres empresario y los empresarios no se meten en la política, los empresarios se van a la bolsa, los empresarios se van a construir cosas, los empresarios están en otro ámbito. No, yo quiero ser presidente y la gente quiere que sea presidente, porque además él construyó su imagen en los medios. O sea, el norteamericano lo conoce más que los mexicanos y que otras partes del mundo. También tiene amigos en el mundo de Hollywood. Obviamente que ellos no van a hablar porque les da miedo que les vayan a hacer algo, porque ese es el grado de odio y polarización que ha generado la mafia. Pero él se dio cuenta de todas estas barreras. ¿Cuántos procesos falsos le iniciaron para tratar de sabotear su carrera? Le quisieron poner todos los obstáculos. Y todos esos obstáculos él los venció. No sé si los derribó todos o a algunos les dio la vuelta. El chiste es que él llegó a la presidencia. Y es un ejemplo de fortaleza, de disciplina, de rectitud. En tanto que López Obrador llega a la presidencia unido de todo lo malo, de todo el fango de este país y de mafias globales. Ese es el contraste. Por eso ellos son ricos, poderosos, exitosos, y nosotros estamos mal cada día. Peor cada día más. Pero eso ya se va a revertir. Se tiene que revertir. Se va a revertir. Yo soy muy optimista, siempre les digo, no se enojen, no se desesperen, no crean en esta señora que dice que todo va como ella quiere. Eso es completamente falso. Bueno, acá destacan una publicación, dice: Trump no amenaza sin actuar. Marco Rubio sobre por qué su país designó a los cárteles como narcoterroristas. Americano, y él lo hizo y está dispuesto a hacerlo de nuevo, porque es un presidente que ha sido muy claro, fue electo, fue elegido con esa promesa y la va a cumplir. Ustedes saben que el presidente Trump no amenaza sin actuar, él actúa, y es lo que hizo ayer. Esos acuerdos, seguramente, pues, la cooperación que existe hará que se platiquen y que hemos hecho grandes avances en el tema de la seguridad. Entonces, en cuanto a su pregunta, seguramente se hablará. La cooperación que se ha dado hoy en México para Washington es muy importante. Y entonces, evidentemente, nosotros sabemos qué cosas buenas, resultados positivos vendrán. Nuestra relación con México es muy importante y la colaboración ha sido exitosa. Estos cárteles han sido designados grupos terroristas por la siguiente razón. Ellos traen drogas peligrosas, drogas fatales a las calles de Estados Unidos. Y el presidente dice que no va a permitir que eso siga. Y han tenido una ruta en el Caribe sin impedimento por muchísimo tiempo. Él no lo va a permitir. Él designó a estos grupos como terroristas, que es lo que son terroristas. Y ayer tuvo una oportunidad en aguas internacionales de eliminar una amenaza directa a la seguridad del pueblo norteamericano. Y él lo hizo. Y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Porque es un presidente que ha sido muy claro. Fue electo, fue elegido con esa promesa y la va a cumplir. Ustedes saben que el presidente Trump no amenaza sin actuar, él actúa, y es lo que hizo ayer. Así es. Así es. Marco Rubio acusó a López Obrador de haber entregado el territorio mexicano al crimen organizado. Lo acusó de haber recibido dinero del crimen organizado durante sus campañas presidenciales, siguiendo obviamente investigaciones de periodistas como Tim Golden de ProPublica y Anabel Hernández, que ha colaborado con Deutsche Welle, si no mal recuerdo. Y bueno, esos son progresos importantes, ¿no?, en cuanto a la relación Estados Unidos-México. También de última hora te comento que vinculan a proceso a El Rino, es el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, el mandamás, el cacique, operaba principalmente en Uruapan y San Juan Nuevo. Esto también, obviamente, es resultado de las exigencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desmantelar esta organización narcoterrorista que actualmente yo digo que es más potente que el mismo cártel de Sinaloa. Denunciar un poco la hipocresía de los medios de comunicación, pues la comunidad católica del Congo
denuncia que en Occidente los medios y los gobiernos callan ante las masacres islámicas de cristianos. Nos encontramos cadáveres carbonizados, los quemaron vivos. No se presta cobertura ni atención a nuestro problema. Esto me lo comparte la cuenta unicatólicos-es. Los católicos del Congo denuncian de Occidente el silencio de las masacres islámicas. Y sobre un escándalo en materia de salud, suman 5 detenidos por la muerte de 13 recién nacidos tras recibir un suplemento contaminado con alguna extraña bacteria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó orden de aprehensión contra Mariela N. y Gustavo N. por su probable intervención en la muerte de recién nacidos que fallecieron en noviembre del año 2024 por un choque séptico derivado del suministro de un suplemento contaminado con una bacteria llamada como Klebsiella oxytoca. El día de ayer también hubo balaceras y bloqueos. Se vio la presencia de civiles armados enfrentándose contra la Guardia Estatal en varios sectores de Matamoros, Tamaulipas. Empieza a calentarse la situación, es el enfrentamiento entre los grupos criminales y las autoridades que ahora ya tienen la autorización de intervenir. Onda Capital FM reporta del ataque contra una iglesia en Valencia, España, por parte de un islamista. Una mujer intervino en defensa. Es la que se escucha En llorando. Valencia, la tarde de ayer estuvo marcada por un acto lamentable. Un individuo islamista irrumpió violentamente en la capilla de adoración perpetua de la iglesia de San Martín, destrozando la custodia y tratando de causar daños en el altar. Gracias a la rápida actuación de una feligresa, el Santísimo Sacramento fue salvado y trasladado a la catedral, evitando un sacrilegio mayor. No hubo heridos graves, pero la capilla permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Esto es todo por el momento. Gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Dios me los cuide mucho a todos y nos vemos, si Dios así lo quiere, en una próxima emisión.